con otras informaciones y con esta polémica que causó la información sobre la compra de terrenos en el 2009 por parte del subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla, en medio de la comunidad mapuche Mariano Millahual, en el sector de Quetro-Leufú. El subsecretario señaló que la transacción se realizó con total apego a la ley. Queremos analizar estas situaciones, por eso que vamos a tomar contacto con el senador de la ADC, Francisco Huenchumilla. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Gusto saludarla, buenos días. Me gustaría primero conocer su opinión respecto a los descargos que ha hecho el subsecretario Uvilla. Ha dicho él que ha actuado con total apego a la ley y a la normativa vigente en esta compra, además señalando que esta mujer identificada como Guadalupe Moris no pertenecería a ningún pueblo indígena. ¿Qué le parece lo que ha planteado el subsecretario? Mire, cada vez que a la ley hay que andarle haciendo interpretaciones, quiere decir que no hay algo claro, porque la legislación sobre las tierras indígenas del año 1993 es muy clara en orden a que hay un mercado abierto, pero entre indígenas, de tal manera que las tierras no pueden venderse a chilenos, por así decirlo, salvo que exista una permuta y que esta permuta haya sido autorizada por la CONADI. El resto de distintas fórmulas jurídicas inventadas por muchos creativos abogados se presta, digamos, para este tipo de interpretaciones. Pero más allá de lo jurídico, aquí hay un problema político, porque el señor Uvilla es un personaje público, subsecretario del Interior, y en su momento siempre fue un personero público. Y en la Araucanía uno de los problemas que tenemos graves es el conflicto por las tierras. Entonces, que una persona pública compre tierras precisamente en territorios en conflicto, yo creo que no es prudente y no es responsable. Así que yo creo que él tiene que responder a la opinión pública frente a eso. Para complementar, senador, lo que ha dicho el subsecretario Uvilla es que este mencionado terreno le fue transferido, dice en un comunicado, a la señora Guadalupe Moris por la liquidación de la sociedad conyugal, según escritura pública del 2008, señalando así, enfatizando además que este terreno comprado no pertenecería a ninguna persona vinculada con la comunidad mapuche. ¿Ese argumento es, a su juicio, suficiente para explicar esta situación o considera que de todas maneras hay acá una irregularidad? Es que eso es un resquicio lo que yo digo, porque probablemente el esposo de la señora probablemente era mapuche y probablemente este terreno estaba a nombre de él. Y entonces la fórmula sofisticada que se buscó fue liquidar esa sociedad conyugal y en la liquidación de la sociedad conyugal adjudicarle ese terreno a la señora, que tenía apellido chileno, por así decirlo. Con eso se inscribe en el conservador y de esa manera se saca del patrimonio del marido esa tierra. Pero la ley indígena es clara en el sentido que esas tierras siempre son tierras indígenas. Por lo tanto, las explicaciones jurídicas retorcidas, buscarle las 5 patas al gato en esto, digamos, no resuelve el problema. Aquí hay un problema político y el señor subsecretario tiene que responder frente a eso. ¿Y el subsecretario podría no haber estado al tanto respecto al origen de este terreno? Es difícil porque yo entiendo que don Rodrigo Uvilla es abogado, la ley se presume conocida por todos, yo supongo que alguien hizo esa escritura, algún otro abogado, seguramente le explicó esta situación, entonces es muy difícil, digamos, que no haya estado al tanto de esto. Claro, porque también acá ha emitido una opinión el director subrogante de la CONADI, Fernando Sáenz, que dijo que, a su juicio, no había acá ningún tipo de conflicto legal en la compra, señalando que incluso Guadalupe Moris se habría autodefinido como persona no mapuche. Bueno, pero ¿qué otra cosa se puede esperar de un funcionario que es subordinado, en definitiva, del subsecretario del Interior, ¿no? Pero yo lo llamaría a actuar profesionalmente, rigurosamente, seriamente. Aquí hay un problema. Si el subsecretario del Interior no puede andar comprando tierras donde hay conflicto, y eso él tendría que haberlo previsto, porque era un personaje público, desde antes de asumir en el gobierno. Desde esa perspectiva y de acuerdo a su análisis, senador, ¿qué es lo que debiese hacer el subsecretario Uvilla con este terreno? Yo creo que, mire, a mí no me gusta dar consejos en el orden moral o político, porque yo creo que él es una persona suficientemente
tiene una altura política, por algo está en la Subsecretaría del Interior, un altísimo cargo, a cargo del orden público en todo Chile. La región de la Araucanía tiene un conflicto precisamente por los conflictos con tierra. Entonces yo creo que a la altura del problema, él debería estar también a la altura de su decisión. Claro, pero para entender su análisis, ¿usted considera que acá estamos frente a una ilegalidad, una irregularidad o más bien a una imprudencia? Estamos frente a una imprudencia, a una irresponsabilidad y a una situación jurídica que yo lo calificaría como un resquicio. Podría también decir que es una tinterillada, pero por ahí anda la cosa. Más allá de este caso puntual, este tipo de resquicios, como lo define usted, ¿es algo que se da con cierta frecuencia en esa zona del país? Esa zona del país ha estado históricamente llena de tinterilladas y irregularidades. En el siglo XX fueron famosos los tinterillos, que hacían todo tipo de maniobras para quitarle las tierras a los mapuches. Si usted me urge un poquito más, le quiero decir que muchos terrenos que están a la orilla de los grandes lagos que hay en la zona sur, donde está lleno de santiaguinos, probablemente muchas de esas escrituras fueran hechas con arrendamientos a 99 años o buscándole las 4 patas al gato, resquicio, tinterillada. Esta puede ser una caja de Pandora, le digo yo, pero lleva muchos años en esto. Sí, falta investigar esos otro tipo de casos que se puedan haber presentado o más bien incluso regular situaciones de este estilo. Mire, esto forma parte del derecho privado, ¿no? Aquí no hay una acción del Estado promoviendo esto, sino que en el sector privado, interpretando la ley, haciendo distintas fórmulas jurídicas, digamos, se ha establecido este tipo de compraventas y de contratos a lo largo de muchos años. Sí, quería también aprovechar de preguntarle, senador, sobre esta carta que fue enviada, escrita por usted a la Democracia Cristiana, donde solicitaba que el partido se defina sin matices como un partido de oposición. En primer lugar, quería saber por qué usted considera o tiene dudas respecto a que la DC se esté definiendo como un partido de oposición. Bueno, nosotros perdimos las elecciones, la gente nos castigó y nos mandó a la vereda al frente y por lo tanto tenemos que asumir que somos oposición. Esa es una cosa clara, con identidad, sin matices, sin dobleces. A partir de ser oposición, nosotros estamos diciendo que vamos a pararnos frente al gobierno. Eso no significa cerrarnos y negar la sal y el agua, por ningún motivo. Significa ser una oposición racional, en el sentido que no actuamos por impulsos, sino que escuchamos razones, argumentos, y en virtud de eso decidimos nuestra postura en los distintos proyectos de ley y en las distintas medidas del gobierno, pero partiendo con una identidad, de tal manera que a la gente le quede claro de que nosotros no somos gobierno, ni somos colaboradores del gobierno, somos de oposición. ¿Y de ahí, senador, que eso tomamos no está nuestras claro? decisiones. ¿Perdón? ¿Considera usted, senador, que eso no está claro para la ciudadanía? Lo mío es un debate de ideas. Yo planteo eso no haciendo ninguna acusación, sino que si uno lee detenidamente la carta, y que yo siento que a veces algunos dirigentes no han leído detenidamente la carta, se va a dar cuenta que lo mío es simplemente poner en el debate un cierto conjunto de ideas de cómo hacer las cosas. Entonces, no es una acusación contra nadie, es simplemente un debate de ideas que yo planteo. Claro, se lo pregunto porque además justo esto se da en el contexto en que desde el Frente Amplio se han planteado algunas críticas hacia la Democracia Cristiana. Hay quienes consideran desde ese sector político que hay una suerte de colaboración de parte de la DC en algunas iniciativas del gobierno. Por eso que también ha llamado la atención lo que usted ha planteado y si es que va en esa misma línea planteada por el Frente Amplio. No, nosotros somos distintos al Frente Amplio y nosotros no podemos guiarnos por lo que piensa el Frente Amplio, ni el Frente Amplio puede obligarnos a nosotros a pensar como ellos. En la diferencia tenemos que buscar mínimos comunes, con respeto, sin vetos y sin imponer ninguna verdad de parte de ninguno de nosotros mutuamente. Lo mío es simplemente un conjunto de ideas para que el partido las procese esas ideas y del debate de ideas pueda surgir una buena decisión política.
Claro, lo que pasa es que incluso el secretario nacional de la ADC, David Morales, ha dicho ahí que esta carta es una forma pasada de moda para llamar la atención y que incluso considera que usted estaría privilegiando su propia agenda por sobre la agenda del partido, que muchas veces usted ha ido al Palacio de la Moneda para entregar su apoyo a iniciativas del gobierno, pero que no por eso se le ha criticado. ¿Qué le parece la respuesta que ha generado esta carta? Yo creo que David leyó solamente los titulares de la prensa. Él debería haber leído la carta completa y se daría cuenta que está equivocado. Así que eso, simplemente, que lea bien la carta. Sí. ¿Cómo lograr ese término medio que usted menciona, la identidad de oposición de parte de la democracia cristiana, pero sin negar la sal y el agua? Estoy pensando, por ejemplo, en los grandes temas que se van a debatir en el Congreso o lo que dice relación con la modernización tributaria. ¿Es algo que se debiese abordar de qué manera? ¿Planteándole ciertos requisitos al gobierno, tratar de ceder, de llegar a acuerdos? ¿Cómo abordar esas temáticas? Mire, eso, precisamente ese es el tema, digamos. Uno siempre tiene que tener, por ejemplo, en lo tributario, en las pensiones, hacerse la siguiente pregunta. ¿Cuál es en lo tributario aquellos objetivos políticos que yo no estoy dispuesto a transar? Y por lo tanto, esa identidad que yo tengo respecto a lo tributario me da el pie para decir, mire, en esto yo tengo que avanzar y no transar. En lo otro sí puede ser conversable. Lo mismo pasa en pensiones. Entonces, esas identidades de objetivos políticos es lo que tiene que clarificar el partido. No se trata de conversar por conversar, se trata de conversar a partir de que yo tengo claridad respecto de lo que quiero en materia tributaria y en materia de pensiones. ¿Y eso, senador, se podría haber hecho también de manera privada? Es decir, que no se hiciera público este tipo de planteamientos que usted señala, ¿o la intención era esa? Bueno, eso es quedarse en el pasado. Pensar de que todo tiene que hacerse a puertas cerradas, en las antiguas asambleas que se hacían en el pasado. Hoy día todo es público. Están las redes sociales, están los medios de comunicación. Hoy día hay una política de transparencia. Entonces, no tengamos miedo al libre debate de las ideas en el espacio público, que en definitiva es la comunidad, es la sociedad en su conjunto. No me gustan a mí las cosas a puertas cerradas. Sí, antes de terminar, senador, en el tema que estábamos conversando al inicio sobre esta polémica por el terreno del subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla, preguntarle por lo que usted planteaba, las críticas hacia la CONADI. ¿Usted considera que no es un organismo autónomo en sus opiniones? Lo digo porque no depende del Ministerio del Interior y ha sido la CONADI, a través de su director subrogante, el que ha dicho que no hay ningún tipo de conflicto legal en esta compra. Bueno, el sector público es un sector evidentemente jerárquico, donde el gobierno de turno coloca a sus ministros y sus autoridades, legítimamente, le corresponde. Lo que yo aspiro es que si uno está en una posición alta, uno tenga la responsabilidad y el profesionalismo para dar una opinión independientemente, digamos, que pueda ser un superior. Bueno, yo lo hice cuando fui intendente, no me inhibió el hecho de ser subordinado a dar una opinión respecto de la situación de la Araucanía. Bueno, al final me echaron, pero bueno, ese es el costo que uno tiene que pagar por ser, digamos, profesional, objetivo y serio en hacer política.